Muy buenos días, queridos suscriptores. Hoy nos mandan un problema más. Es un problema de dinámica, bastante interesante y complicado. Complicado porque hay muchos pasos que hay que ir haciendo, pero en verdad no te frustres cuando no le entiendas a tu profesor. eh, no, no es bueno. En verdad, disfruta lo que aprendes. Y si tienes dudas, ya sabes, manda un mensaje con el problema con el que tenga dudas y trataré de explicártelo a la brevedad posible. Así que comenzamos. Tengo un sistema que tiene dos masas, ¿ok? Aquí los puntos principales me están diciendo que ese sistema se mueve de la masa 2 a la masa uno, se mueve en esta dirección. Me están dando la masa del bloque 2, me están dando la masa del bloque uno, me están dando los ángulos, me están dando los coeficientes de fricción, me están dando el valor de G, que yo lo tome como 10. Ya con base en eso vamos a resolverlo. Voy a apuntar aquí los datos más relevantes que nos dan. Primero, la masa del bloque uno. La masa del bloque uno me dicen que es 7,8 kilogramos. La masa del bloque uno, 7,8 kilogramos. ¿Ok? También nos dan la masa del bloque 2. La masa del bloque 2 nos dicen que es 3,7 kilogramos. 3,7 kilogramos. Aquí está la masa del bloque 2. Me dan el coeficiente de fricción del bloque uno. Entre el bloque uno y la superficie. Recuerden que es adimensional. Es un número entre 0 y 1 y me dicen que es 0,16. Entonces, 0,16. El coeficiente de fricción entre el bloque 2 y la superficie es de 0,11. ¿Ok? Y ahí están los datos. Bien. Primero, voy a establecer algo muy importante acá, que es nuestro sistema de referencia hacia dónde voy a considerar el movimiento de este objeto. Me dicen que se mueve de derecha a izquierda, o sea, de la masa 2 a la masa uno. La masa uno va bajando por el plano inclinado y la masa 2 va subiendo. Por lo tanto, voy a manejar que todo en la dirección de movimiento es positivo. Y eso es súper importante. ¿Ok? Una vez que ya tengo establecido esa parte, voy a ahora con mi diagrama de cuerpo libre. Voy a establecer los ejes X y Y en cada uno de los bloques. También lo establezco en el otro bloque, eje X y eje Y. Ahí está. ¿Ok? Entonces vean lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a manejar aquí lo siguiente. Las fuerzas, hacer el diagrama de fuerzas. La masa uno. De la masa uno, ¿qué fuerzas yo veo que hay sobre la masa uno? Bueno, para empezar, la Tierra está jalando hacia abajo a la masa uno. A esto le voy a llamar el peso uno. La Tierra lo jala para acá. Este es el peso uno. El peso uno es positivo porque no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Ese es el eje Y negativo, ¿ok? Aquí tenemos el eje X, como el peso uno no está en ninguno de los bloques, por lo tanto es en ninguno de los ejes, por lo tanto es positivo. Siguiente punto. La fuerza normal. Aquí está la fuerza normal. La fuerza normal del bloque uno, el plano inclinado lo empuja hacia arriba para que no se hunda hacia abajo. Eso es la fuerza normal, la fuerza de reacción. ¿Qué otra fuerza tenemos? Pues también tenemos la tensión. El bloque uno, perdón, el bloque 2 jala al bloque uno tratando de que el bloque uno no caiga. Entonces el bloque 2 lo jala porque está atado. Entonces voy a considerar aquí que la cuerda es inextensible y que no hay fricción aquí en la polea. ¿Ok? Eso es súper importante. La tensión aquí en el bloque uno lo voy a llamar T1, la voy a considerar negativa. ¿Por qué?
porque va en dirección opuesta al movimiento. Otro dato que tenemos acá es la fuerza de fricción. El bloque 1 se mueve hacia abajo, por lo tanto la fuerza de fricción se opone al movimiento y la fuerza de fricción también es negativa a la fuerza de fricción. ¿Ok? Ese es mi diagrama de cuerpo libre del bloque 1. Bien, vamos con el diagrama de cuerpo libre del bloque 2 para que lo vean. ¿Qué fuerzas hay actuando en el bloque 2? La Tierra jala al bloque 2 tratando de que no suba por el plano. Este es el peso 2. También es positivo, al igual que el peso 1, porque no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y ese peso. Tenemos igual la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, como el bloque se mueve hacia arriba, la fuerza de fricción del bloque 2 va hacia aquí, hacia abajo. Esta es la fuerza de fricción del bloque 2. Esta es negativa, va en dirección opuesta al movimiento. También tenemos otra fuerza que es la fuerza normal. Y la fuerza normal del bloque 2 está aquí. La fuerza normal del bloque 2, esta fuerza normal es positiva. La tensión también. El bloque 1 trata de arrastrar al bloque 2 para que suba. ¿Ok? Y entonces tensa la cuerda y entonces hay una fuerza de tensión porque tensó la cuerda hacia arriba. Esta tensión sobre el bloque 2 es positiva porque va en la dirección del movimiento. Y esas son las 4 fuerzas que actúan sobre el bloque 2. Regreso al bloque 1 y ahora viene, ese es el primer paso, diagrama de cuerpo libre. Como segundo paso, voy a descomponer las fuerzas del bloque 1 y del bloque 2. ¿Por qué? Porque este peso no está ni en X ni en Y, entonces voy a ver cuánto de ese peso está en Y, que va a ser igual a la fuerza normal, y cuánto de ese peso del bloque 1 está en X, que de hecho es esta componente del peso en el eje X quien hace que el bloque se mueva hacia abajo. Entonces, vean, voy a hacer aquí un rectángulo. Ahí está mi rectángulo. Ahí está mi rectángulo. ¿Ok? Esta le voy a llamar la componente 1 del peso en el eje Y. Esta es negativa. Aquí está la componente 1 del peso en el eje X. Este valor es positivo. Va en la dirección del movimiento. Por eso es positivo. ¿Ok? Ahora, vamos con el ángulo. Me dijeron que el ángulo alfa es 37 grados. O sea, aquí hay 37 grados. Ahí hay 37 grados. Si yo veo este rectángulo, triángulo rectángulo, perdón, aquí hay 37 grados, por lo tanto aquí hay 53 grados, por lo tanto aquí hay 53 grados, y aquí debe ser 37 grados porque esto es un ángulo recto. Entonces, no voy a poner el ángulo de 53, me voy a ir con el ángulo de 37. Esto de aquí es 37 grados. ¿Ok? Y voy a explicar paso por paso esta parte de aquí. Observen este triángulo rectángulo que se formó acá. Ese triángulo rectángulo ahí. Este de aquí. ¿Ok? Aquí tienes el ángulo recto. W1Y es el cateto adyacente. W1X, esta es lo mismo que esta de aquí. Es el cateto opuesto. W1 es la hipotenusa. Siguiente paso, vamos a calcular W1. ¿Cómo calculamos W? W es M por G. Entonces, si yo quiero W1, es la masa 1 por el valor de G. En ese caso, en ese problema me dijeron, toma el valor de G como 10. Tómalo como el número que tú quieras. Tómalo 9.81 si quieres. ¿Ok? Si estás en otro planeta, tómalo como lo que te dé en otro planeta. En la Tierra es 9.81. Aquí me dijeron, redondéalo a 10. Entonces, M1. La masa 1 es 7.8 kilogramos por el valor de G.
que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y por lo tanto tengo W1, que es 7.8 por 10, me da 78 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Estas unidades que están aquí, eso es newton. Por lo tanto es 78 newtons. Bien, ahora a ver, voy a establecer las funciones trigonométricas con respecto a este triángulo de que está aquí. ¿Ok? Bien. ¿Cómo lo establezco? La función seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, si yo hago, lo voy a establecer paso por paso esto, seno de 37 grados, para que veas de dónde sale, cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto a este ángulo? Pues es W1X. Entonces, esto es W1X entre la hipotenusa que es W1. Esto, por lo tanto, la componente en X del peso 1 es W1 está dividiendo, lo mando multiplicando a seno de 37, queda W1 multiplicado por el seno de 37 grados. Ahí tengo la componente del peso en el eje de las X. Ok. W1 es 78, por lo tanto, W1X es 78 newtons multiplicado por el seno de 37 grados. Y tengo aquí que W1X, si yo lo hago, eso me da 46.94. ¿Ok? Entonces, 46.94 newtons positivo. Y lo voy a remarcar porque más adelante lo voy a utilizar, por lo tanto lo remarco. ¿Ok? Aquí tengo W1X. Vamos con el mismo triángulo rectángulo. Si en este mismo triángulo rectángulo que está aquí, quiero encontrar Y, W1Y es el cateto adyacente. ¿Ok? Por lo tanto, lo establezco con la función coseno. Coseno de un ángulo es cateto adyacente entre la hipotenusa. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que lo veas, para que veas de dónde viene. Vienen a partir de las funciones trigonométricas. Si te sabes las funciones trigonométricas, cómo se definen, suficiente. Manejarlas también. Entonces queda. Coseno de 37 grados es el cateto adyacente, que es W1Y, entre la hipotenusa, que es W1. De aquí yo tengo que W1Y es W1 multiplicado por el coseno de 37 grados. Por lo tanto, si hago los cálculos, aquí tenemos que W1 en el eje Y es igual al valor de W1, que ya lo calculamos, 78 newtons. Esto que multiplica al coseno de 37 grados. Y aquí ya tengo el valor de W1 en el eje Y. Meto todos los valores en la calculadora y eso me da que es 62.29 newtons. Ahora observen lo siguiente. La componente del peso en el eje Y está hacia abajo, hacia acá. Eso significa que entonces ese valor de W1 en el eje Y tiene que ser negativo. Por lo tanto, aquí este valor es negativo. ¿Ok? Bien. Ya calculé las componentes del peso en el eje X y en el eje Y. Ahora, observen este problema. Lo que les decía al inicio. Se cumple la primera condición de equilibrio en el eje de las Y. O sea, las fuerzas que van hacia abajo, que es W1Y, tiene que ser igual a la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza normal en el eje 1. Perdón, la fuerza normal del cuerpo 1. Entonces, simplemente aquí la fuerza normal del cuerpo 1 es lo mismo que la componente en Y del peso 1, pero en positivo. Esto es 62.29 newtons. Ahí está. Ahora, siguiente paso.
¿Cómo calculo la fuerza de fricción que está aquí? Ah, pues la fuerza de fricción, no hay ningún problema. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Es la fórmula que se utiliza. Entonces, la fuerza de fricción del cuerpo 1 es... Ah, y vean que es negativa, porque va en dirección opuesta al movimiento. Trata de detener al cuerpo 1. Es negativo el coeficiente de fricción por la fuerza normal. El coeficiente de fricción entre el bloque 1 y la superficie es 0.16 menos 0.16 por la fuerza normal que acabamos de calcular, 62.29 newtons. Entonces, tenemos que la fuerza de fricción del cuerpo 1 nos da lo siguiente. Si meto esos valores en la calculadora, la fuerza de fricción del cuerpo 1 es menos 9.97. Menos 9.97 newtons. Ahí está. Y también la voy a resaltar porque la voy a ocupar más adelante. Eso es importante. Si se fijan, estoy resaltando las que voy a ocupar. ¿Ok? Bien. Voy ahora a lo siguiente. Me voy al peso 2. En el peso 2 tengo las siguientes fuerzas. Voy a descomponer ese peso 2. Una parte de ese peso va en el eje X, aquí. El peso 2 en el eje X. Observen, esta es negativa. ¿Por qué? Porque mi convención era que todo movimiento hacia arriba era positivo. Movimiento de derecha a izquierda era positivo. Y como el peso 2 va hacia abajo, ahora es negativo. Contrario a como puse el peso 1. El peso 1 era positivo porque va en la dirección del movimiento. El peso 2 negativo porque va en la dirección opuesta al movimiento. Tengan mucho en cuenta esa parte. Esa es la componente del peso en el eje X, del peso 2. Otra. Aquí tengo la componente del peso en el eje Y. En el eje Y es negativo. Por lo tanto, W2 en el eje Y es negativo. ¿Ok? Y vean, el ángulo beta. El ángulo beta me dijeron que era 24 grados el ángulo beta. Aquí hay 24 grados. 24 grados. Si aquí hay 24 grados, aquí tiene que haber 66 grados. Por lo tanto, aquí tiene que ser 24 grados. Entonces voy a manejar este ángulo de 24 grados. Este valor de W2X es lo mismo que este valor de aquí. Por lo tanto, lo voy a poner, a ubicar acá. Esta es W2X. Es negativo, ténganlo en frente, ténganlo presente. Y vean este triángulo rectángulo que hay aquí. ¿Ok? Lo mismo que el del caso 1, toda esta parte que hice aquí. Todo esto. Es exactamente lo mismo. Pero ahora voy con el cuerpo 2. En el cuerpo 2, W2X es el cateto opuesto. Por lo tanto, voy a usar la función seno para calcularlo. Seno de 24 es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Y si ahí despejo, me va a quedar lo siguiente. Lo voy a poner de una vez. W2X es. Recuerden simplemente, si es el opuesto, es la función seno con la hipotenusa. Entonces es el peso 2 por el seno de 24 grados. ¿Ok? Si meto esos valores a la Texas, W2, no he calculado W2, vamos a calcularlo. La masa 2, la masa 2 me dijeron que era de 3.7 kilogramos. Por lo tanto, esta W2 es la masa 2, que es 3.7 kilogramos, es positiva, multiplicada por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da 37 newtons, el valor de la masa 2.
Por lo tanto, W2 en el eje X queda lo siguiente, negativo, acuérdense, porque va hacia abajo, dirección opuesta al movimiento es el valor de W2, 37 newtons, multiplicado por el seno de 24 grados. ¿Ok? Por lo tanto, si yo llego a W2X, meto todos los valores a la calculadora, voy a obtener que esto es menos 15.05 newtons. 15.05 newtons. Es más, hasta voy a resaltarla con un signo negativo y la voy a resaltar además porque la voy a ocupar más adelante. W2X. ¿Ok? Voy a calcular W2Y para calcular la fuerza normal y de ahí conocer la fuerza de fricción. ¿Ok? Vean W2Y. Esta W2Y que está aquí es un cateto adyacente. Si esta W2Y es un cateto adyacente, por lo tanto la voy a manejar con la función, vean aquí W2Y, ¿ok? En su cateto adyacente, la voy a manejar con la función coseno. Siempre que sea un cateto adyacente es el coseno multiplicado por la hipotenusa. Por lo tanto, W2Y es el valor de W2 multiplicado por el coseno de 24 grados. W2Y ya la había calculado. 2 en el eje Y es el valor de W2. El valor de W2 que es menos 15.05. Lo voy a poner. Bueno, W2Y es negativo, va hacia abajo. Es 15.05. ¿Ok? Vean que los signos los estoy agarrando conforme a la convención que yo establecí, conforme a la convención de mi sistema coordenado. No como es el valor de W2 en cierta manera, que aquí me parece negativo. ¿Ok? Entonces, W2, que es 15.05, multiplicado por el coseno de 24. Si meto esto en la calculadora, obtengo el valor de W2Y negativo. ¿Ok? Y esto me da W2Y, déjenme ver, 33.80 newtons. Y aquí cometí un pequeñísimo error. Y que me va a meter error en todo. Porque esta es W2, no W2X. Esa W2 es 37 newtons. ¿Ok? Por el coseno de 37, de 24 grados. Porque es la hipotenusa y la hipotenusa es 37 newtons, este valor de aquí. Estoy grabando en vivo, entonces a veces es muy complicado. Siempre cometo unos pequeños errores. Avísenme y lo reviso. Según yo ya los he resuelto, pero siempre cometemos errores. Échame la mano en esa parte y te puedo ayudar con más material. W2Y me da 33.80. 33.80 newtons. Y hay una máxima que reza, y siempre se las digo a mis alumnos, es, equivócate. Que tú te equivoques significa que estás haciendo algo nuevo. No te equivocas, significa que no estás haciendo algo nuevo. ¿Ok? Entonces, voy ahora a la fuerza normal 2. ¿Cuánto vale la fuerza normal 2? Ah, pues la fuerza normal del cuerpo 2 vale esta de aquí, vale exactamente la misma que W2Y, que era negativa. Ahora, pero la fuerza normal del cuerpo 2 es positiva, pero es lo mismo. ¿Ok? Hay equilibrio en el eje Y. Entonces, la fuerza normal del cuerpo 2, ¿ok? F normal del cuerpo 2 es positivo, 33.80 newtons. Con esto calculo la fuerza de fricción del cuerpo 1, perdón, del cuerpo 2, que es el coeficiente de fricción 2 por la fuerza normal. Entonces, la fuerza de fricción del cuerpo 2 es negativo, se opone al movimiento, es el coeficiente de fricción del cuerpo 2, o sea, mu por la fuerza normal del cuerpo 2. Entonces, queda lo siguiente, es
menos la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción es menos 0,11 adimensional por la fuerza normal del cuerpo 2 que es 33,80 newtons. Aquí ya tenemos el valor de la fuerza de fricción del cuerpo 2 negativo, ¿ok? Y eso vale 3,72 newtons. Muy bien. Y esta igual, la voy a remarcar, la voy a resaltar porque son las que vamos a ocupar más adelante y te explico más adelante. Bueno, resalté 4 fuerzas, que son las que vamos a ocupar. Aquí llevamos ya nuestro primer proceso. La verdad, no te cierres, no te frustres si no lo entiendes. Chécalo, chécalo de nuevo. Es muy bonito entenderle y se siente bien uno consigo mismo. Qué bueno que si este video te ayuda para que tú te sientas bien contigo mismo, para que veas que es claro que puedes hacer las cosas y que no te digan nunca, no permitas que te digan que no puedes hacerlo. Claro que si tú quieres, lo puedes hacer. Vamos a esa, hasta aquí, ¿ok? ¿Qué hago ahora? Ah, pues saco la fuerza resultante. ¿Quién es una fuerza resultante? Las fuerzas en el eje Y del cuerpo uno se cancelan, porque el cuerpo Y no se mueve, el cuerpo uno no se mueve en el eje Y. Igual para el cuerpo 2. El cuerpo 2 no se mueve en el eje Y. ¿Ok? Entonces se van a cancelar. Pero sí me queda la fuerza resultante. La definición es una de las definiciones. La definición de la fuerza resultante, fuerza neta, fuerza total, es la suma de todas las fuerzas. ¿Quién es? Del cuerpo 1 tenemos W1X. Ahí está la fuerza resultante. ¿Sí? Esta fuerza de aquí. ¿Qué otra fuerza tenemos en W1X? En el cuerpo 1. En el cuerpo 1 también tenemos la fuerza de fricción 1 y la tensión 1. ¿Ok? Entonces es más la tensión del cuerpo 1 más la fuerza de fricción del cuerpo 1. Esto es solo para el primer cuerpo. Vámonos al segundo cuerpo. Para el segundo cuerpo tenemos la tensión, tenemos la fuerza de fricción y W2X. Vuelvo a insistir, las de Y se van a cancelar, por lo tanto solamente me quedan las de X. Entonces tengo más la tensión del cuerpo 2, más la fuerza de fricción del cuerpo 2, más la componente del peso 2 en el eje X. Esa es la fuerza resultante. Suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Ok? Vuelvo a insistir, las del eje Y, tanto del cuerpo 1 como la del cuerpo 2, las cancelamos. Entonces, vean. Siguiente parte. La tensión 1 y la tensión 2 se cancelan. Debido a la tercera ley de Newton, esas tensiones son iguales y opuestas y por lo tanto las puedo cancelar sin ningún problema. ¿Ok? Por lo tanto, voy a obtener que la fuerza resultante es la componente 1 del peso en el eje X. Componente 1 del peso en el eje X y por eso lo resalté. La componente 1 es 46,94. Esta que está acá. O sea, voy a poner estos valores de aquí. Componente 1, la fuerza de fricción 1, componente 2 y la fuerza de fricción 2. Por lo tanto, si hago eso, me queda lo siguiente. Componente 1, 46,94 newtons. Entonces voy a poner aquí que esto es 46,94 newtons. Más la fuerza de fricción del cuerpo 1, que es menos 9,97. Las que resalté. Más la fuerza de fricción del cuerpo 2, que es menos 3,72. Las pongo con su signo. Más la componente del peso 2 en el eje X, que es menos 15,05. Menos 15,05 newtons. Ahí está. Esta de acá es la fuerza resultante. Meto todos esos valores a la calculadora. ¿Ok? Entonces me da un valor de 18,2 newtons.
Esta es la fuerza resultante. 18.2 newtons. La voy a remarcar porque la voy a utilizar más adelante. Esto es el valor de mi fuerza resultante. Esto de aquí. ¿Ok? Esa es la definición de fuerza resultante, suma de todas las fuerzas. Pero también la fuerza de resultante es la masa por la aceleración, cuando la masa es constante de acuerdo a la segunda ley de Newton, o sea, es masa por aceleración. Si a mí me piden el valor de la aceleración, este valor de A, pues entonces ya puedo encontrarla. Esta de aquí es mi incógnita. Esta A es mi incógnita. Fuerza resultante es, perdón, la aceleración es la fuerza resultante entre la masa. Aceleración es la fuerza resultante entre la masa. ¿Qué masa? La masa de todo el sistema, porque estamos considerando la fuerza resultante sobre todo el sistema, sobre los dos cuerpos. Por lo tanto, es la masa total. ¿Ok? Entonces es la fuerza resultante que ya la calculamos, 18.2 newtons entre la masa total. Mi masa 1 es 37.8, este valor de acá, más la masa 2 que es 3.7. Si sumo esas masas me da 11.5. 11.5 kilogramos. Y con esto yo ya tengo que la aceleración, que es la que nos están pidiendo, lo meto a la calculadora y me da 1.58. 1.58 metros sobre segundo al cuadrado. Esto de aquí es mi resultado final. Aquí está mi resultado final. Esto es lo que nos están pidiendo. Esta es la aceleración que nos están pidiendo. Ese es nuestro resultado. ¿Sí? Ahora, me dirás, ¿por qué metro sobre segundo al cuadrado si dividí newton entre kilogramo? Pues si divido newton entre kilogramo, lo voy a hacer aquí. ¿Ok? Newton entre kilogramo. El newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, entre las unidades de kilogramo. Aquí elimino kilogramo y me quedan unidades de metro sobre segundo al cuadrado, tal como tiene que ser, que son las unidades correspondientes a la aceleración. Metro sobre segundo al cuadrado. Con eso termina el problema. Bastante extenso. Incluso fíjense lo siguiente. Hay ocasiones que les dicen, encuentra la tensión en las cuerdas. Si lo ves aquí, la tensión 1 es igual en magnitud a la tensión 2, solamente que la tensión 1 es negativa y la tensión 2 es positiva. Si hay alguno, ya que estoy aquí encarrerado, si hay alguno que por ahí en algún problema les dicen, encuentra la tensión, ¿cómo le hacen? Primero, encuentras ya la aceleración, hasta ahí perfecto. El siguiente paso es nada más considerar un cuerpo. Lo voy a poner aquí abajo, un cuerpo. ¿Qué fuerzas hay actuando sobre el cuerpo 1? ¿Okay? Sobre el cuerpo 1 actúa la tensión 1, la fuerza de fricción 1 y W1X. Repito, este problema hasta aquí está resuelto ya, la aceleración que era lo que pedían, pero voy a irme un poco más allá para calcular la tensión. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza resultante en este problema? Pues la fuerza resultante del cuerpo 1. Voy a analizar solamente el cuerpo 1, no más. ¿Ok? Solo el cuerpo 1. ¿Cuánto vale la fuerza resultante del cuerpo 1? Suma de todas las fuerzas. O sea, W1X más la tensión 1 más la fuerza de fricción del cuerpo 1. Vean lo siguiente. ¿Okay? Esa es una manera. Otra manera, la fuerza resultante por la segunda ley de Newton es del cuerpo 1. Fr1 es la masa 1 multiplicada por la aceleración. La masa del cuerpo 1. La masa del cuerpo 1 es 7.8 kilogramos multiplicada por la aceleración de todo el sistema, porque es la aceleración del cuerpo 1 y es la que vamos a calcular, la que está en amarillo, y es de 1.58 metros por segundo cuadrado. Entonces, esto es por 1.58
metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del sistema. Por lo tanto, la fuerza resultante sobre el cuerpo 1 es la masa multiplicada por la aceleración. Si yo hago eso, me da 12.32 newtons. ¿Ok? Esto es lo que me da la fuerza resultante del cuerpo 1. Lo voy a remarcar porque la voy a necesitar más adelante. ¿Ok? La fuerza resultante del cuerpo 1. Ahora vean lo siguiente. Si yo uso esta ecuación, la voy a encontrar. ¿Cuánto es la fuerza resultante del cuerpo 1? Ah, pues es 12.32 newtons. ¿Cuánto es el peso 1 en el eje X? El peso 1 en el eje X lo tengo acá, más 46.94 newtons. Entonces, más 46.94 newtons. Más la tensión 1, no conozco cuánto vale la tensión. De hecho, eso es lo que quiero calcular. Más la fuerza de fricción del cuerpo 1, esa sí la tengo, y está aquí, menos 9.97 newtons. Entonces, eso, negativa, menos 9.97 newtons. Despejo. 46.94 está sumando, va a pasar del lado izquierdo restando a 12.32 y me queda 12.32 menos 46.94. 9.97 resta, va a pasar sumando, más 9.97. Todos son en newtons. Todos son en newtons. Esto tiene que ser igual a la tensión. Por lo tanto, con esto yo ya tengo el valor de la tensión. Pongo todo eso en la calculadora y me da que eso es una tensión de menos 24.65. Esta es la tensión 1. La tensión en la cuerda 1 es de menos 24.65 newtons. Si a ti te piden la tensión, solamente nada más tienes que hacer este paso adicional. Para el problema que sea, solamente analizas un cuerpo y tienes el valor de esta tensión en el cuerpo. Ahora vean lo siguiente. ¿Por qué negativa? Porque efectivamente, observa el diagrama de cuerpo libre. En tu diagrama de cuerpo libre, esta tensión 1 es negativa. Va en dirección opuesta al movimiento. Este signo menos lo único que indica es que va en dirección opuesta al movimiento. Si yo hubiera tomado el cuerpo 2, me debe dar exactamente la misma tensión, tal vez errores en decimales, pero con la T2 debe ser positiva. ¿Quieres probarlo? Te reto a que lo pruebes. Me dices a ver cuánto te sale. Si sí te sale, si sí pudiste, si no pudiste. Eso es un reto. ¿Quieres intentarlo? Y vuelvo a decir, nunca permitas que te digan que no puedes. Claro que puedes. Puedes hacer todo lo que tú te propongas. Llevando un buen plan, claro que puedes. Bien, suscriptores, es un video muy largo. Me han dicho que los hiciera más corto. Este problema no puedo ponerlo más corto. Yo espero que lo hayas entendido y que cualquier duda, coméntamela. Muy buenos días para todos.